Hola, bienvenidos a La Soleta Arte en Cocina. El día de hoy una ensalada deliciosa navideña, ideal para estas épocas, ya sea para tu cena navideña, para fin de año o, por qué no, cualquier época del año. Es una ensalada deliciosa que te va a encantar. Vamos a comenzar ya con este video. Vamos a iniciar con la preparación de esta ensalada deliciosa. Y esta ensalada lleva dos ingredientes que van al horno. El primero son nueces. Vamos a poner las nueces en una charola. La verdad es que cuando uno tuesta la nuez, de verdad adquiere un sabor delicioso. Y esto va a hacer que nuestra ensalada sea muy especial. Y es tan sencillo como poner la nuez en una charola y la vamos a llevar al horno por 5 minutos, nada más. Luego van a empezar a oler a nuez, es súper rápido y le va a dar un aroma delicioso. Siempre que quieran tostar un fruto seco, es la mejor manera de hacerlo, en una charola al horno de 5 a 7 minutos. Entonces vámonos al horno, la voy a dejar aquí, en lo que hago la siguiente preparación que va a ir al horno, que vamos a hacer unos crujientes deliciosos de queso parmesano. Entonces voy a poner quesito parmesano así, como en circulitos. Más o menos que todos tengan un tamaño similar, y les voy a poner un poquito de pimienta arriba. Y entonces sí, ahorita que salgan ya mis nueces en 5 minutos, bueno, que ya le quedan como 3, voy a llevar este queso al horno. Este queso se tiene que fundir y tiene que empezar así como a hervir un poquito y lo vamos a sacar. Ya después solito, cuando enfríe, se va a volver crujiente y se van a hacer como unas chips o unas galletitas crujientes de puro queso parmesano, que esas nos van a servir para darle el acabado final a la ensalada. Entonces vamos a esperar a que salgan las nueces para meter el queso al horno. Cuando ya están listas nuestras nueces, vámonos con el quesito. Y las nueces las vamos a poner en el recipiente donde las teníamos y las vamos a mantener ahí hasta que sea momento de utilizarlas. Esto obviamente lo pueden hacer con antelación sin ningún problema. De verdad que huelen delicioso, y como huelen saben las nueces. Siempre que quieran potenciar el sabor de la nuez en algún postre, en alguna ensalada, siempre póngalas a hornear durante 5 o 7 minutos y listo. Ya estuvo listo el queso, miren cómo queda, todo fundidito. Y agarra un colorcito como amarillito pálido. Lo vamos a dejar ahí reposando para que se enfríe por completo. Y vamos a empezar a preparar el aderezo y vamos a empezar a cortar también lo que va a llevar esta ensalada. Vamos a empezar agregando los ingredientes que lleva, y el primero es yogur griego. Vamos a agregar aquí yogur griego, vamos a agregar aceite de oliva, vamos a agregar vinagre de manzana, de preferencia que sea orgánico, un poquito de miel. Yo en este caso estoy utilizando miel de abeja, que le va a dar un toque muy rico, y vamos a agregar también mostaza. La mostaza siempre nos ayuda mucho a emulsionar las mezclas. Y voy a agregar acá tengo media cucharadita, voy a agregar en total una cucharadita de sal y media de pimienta. Y vamos a comenzar a mezclar hasta que quede todo emulsionado. Esta es una vinagreta que pueden tener muy fácil en avanzada. La guardan en un botecito y ya la tienen lista. Para la lechuga que voy a utilizar en esta ensalada, estoy utilizando 2 lechugas. Una que es la sangría, que es un poquito roja, y la otra es lechuga normal. Las dos son orejonas, y lo que hice fue cortar, desinfectar, escurrir muy bien y dejarlas así. Si quieren ver cómo les puede durar su lechuga, tengo un canal que se los dejo, un video, perdón, en el canal que se los dejo en la descripción de este video. Se los voy a dejar ahí el enlace para que sepan cómo tener su lechuga lista. La pueden tener lista desde un día antes, y el mero día que tengan su evento, ya nada más sacan su lechuga y arman su ensalada. Ya pueden tener todo listo, el aderezo, todas las frutas cortadas, todo lo que va horneado, y ya nada más en ese momento montan su ensalada.
cómo lo vamos a hacer aquí. Entonces ahorita me voy a ir con el corte de las frutas. Lo que vamos a poner en esta ensalada es granada, que está de verdad deliciosa. Vamos a poner media manzana. La manzana la pueden poner en cubos sin cáscara o con cáscara. La verdad a mí me encanta ponerla con cáscara porque le aporta mucho colorido. Nada más voy a poner media manzana. Ahorita yo la porción que estoy haciendo, que voy a hacer de ensalada, es para 3 personas o 4, pero el aderezo sí es como para 8, ¿sí? Entonces si quieren doblar la cantidad de estos ingredientes, ya es más, yo les voy a poner la receta para 8, aunque aquí vean un poquito menos, yo se las voy a poner para 8 personas. Entonces voy a cortar la manzana es lo último que se corta o que pueden hacer, la pueden cortar y la pueden dejar en agua con limón para que no se oxide. Bien cubierta en agua con limón y un plastiquito pegado así para que no entre nada de aire y no se oxide la manzana. O cortarla a la mera hora. Esta sí les recomiendo que la corten a la mera hora porque si no, sí se les oxida, si es que no van a hacer lo que yo les comento. Entonces la voy a cortar así en cubos medianos. Pueden utilizar manzana roja o verde, la que quieran. Yo estoy utilizando de la Gala, que es la que más me gusta a mí, pero pueden utilizar la que ustedes quieran. También vamos a estar utilizando apio y lo voy a dejar así porque está chiquito. Si su apio está muy grande, sí les recomiendo que partan la varita por la mitad y luego ya lo corto. Pero la verdad está chiquito y me gusta dejarle así la forma natural del apio. Y ahora siguen las uvas, que las voy a partir por la mitad. Son uvas sin semilla y en este caso son rojas. Pueden poner rojas, verdes, la que más les guste. Pero sí les recomiendo mucho que sean sin semillas. Ya tenemos entonces todo listo para empezar a armar la ensalada, pero antes les quiero enseñar cómo quedan ya estos. Ya se enfriaron súper rápido y miren cómo quedan, súper crujientes, como si fueran unas tostaditas deliciosas para adornar nuestra ensalada. Miren qué lindos y súper ricos, van a ver, les van a encantar. Entonces ahora sí, me voy a traer el platón para comenzar a armar la ensalada. Miren, algo que a mí me encanta es poner en platos extendidos la ensalada. Cuando nosotros la ponemos en una ensaladera y ponemos, hagan de cuenta, la lechuga y luego ya le ponemos todos los tropezones que le vamos a poner y agregamos el aderezo y empezamos a revolver, lo que va a pasar es que todo se va a ir abajo y entonces nos vamos a servir y todo se va a quedar abajo. Entonces a mí me gusta siempre poner en algo extendido la lechuga y lo que hago es poner una capa de lechuga, un poquito de los tropezones, otra capa de lechuga, tropezones, para que cuando la gente se sirva le toque de todo combinado. Por eso es bien padre servirla en platones extendidos. Entonces búsquense un platón extendido para que su ensalada quede súper, súper linda. Entonces vamos a empezar poniendo nuestra lechuga. Aquí en este caso nada más voy a hacer una capa, pero ustedes pueden hacer 2. Todo depende de la cantidad de gente que vayan a recibir. Porque acuérdense que una vez que se prepara la ensalada, ya sí la pueden conservar, pero ya se va a hacer lacia por el aderezo y va a cambiar la consistencia de la lechuga. Entonces más vale preparar de menos a preparar de más y luego que nos sobre. Entonces voy a poner la primera capa, que es la lechuga. Enseguida voy a agregar la manzana. A continuación voy a agregar las uvas. Obviamente en esta ensalada pueden omitir o pueden agregar si algo se les antoja, sin ningún problema. Voy a agregar el apio, pero es una ensalada por los ingredientes que contiene súper navideña. Me recuerda un poquito a la ensalada Waldorf, que lleva manzana, que lleva apio, que lleva nuez. Pero en esta ocasión también le agregamos uvas, le agregamos lechuga y un aderezo muy rico. Vamos a agregar la nuez, que le va a dar ese crocante y ese sabor así como a tostado, súper rico. Y por último la granada.
que la verdad aquí la granada, ¿qué les puedo decir? Es una delicia en esta ensalada. Ahora el aderezo lo voy a verter aquí en una jarrita. Estas jarritas la verdad son bien fáciles de conseguir y se ve súper lindo presentado de esta manera el aderezo. Y entonces ahora sí, ya justo cuando ya se vayan a sentar a la mesa y se vayan a sentar a comer, yo les aconsejo, pueden llevar así su ensalada y tener así el aderezo. Justo cuando la gente vaya a llegar, ustedes van a agregar el aderezo y van a poner el queso. ¿Para qué? Para que no se haga lacia su lechuga. Entonces voy a agregar el aderezo. Y por último voy a acomodar los crocantes de queso parmesano por mi ensalada. Estos también tienden a humedecerse, por eso es importante ponerlos hasta antes de servir. Entonces así terminamos ya con esta deliciosa ensalada navideña, que de verdad está muy rica, muy fresca. Siempre se antoja algo fresco con la cena y esta ensalada va ideal como una entrada, que la pueden servir una ensalada así fresca, rica, o pueden acompañar cualquier cosa que vayan a comer en Navidad, pavo, jamón, lo que vayan a comer, lomo, va ideal con esta ensalada. Una ensalada súper linda, súper sencilla, con ingredientes muy básicos. Bueno, el queso parmesano no es tan básico, pero se consigue muy fácil y lo pueden omitir sin problema, pero es una ensalada de verdad muy, muy rica. Espero que la disfruten muchísimo, que tengan muy, muy felices fiestas y como siempre, los invito a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo a que pongan el corazón en todo lo que hagan. Muchas gracias.